Bien, colegas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Qué gusto de reencontrarnos el día de hoy, 2 de agosto, ¿no? Ya pasamos el mes de julio, ingresamos al mes de agosto. Bien, nosotros continuamos con nuestra preparación para el nombramiento docente, que será la aplicación de la prueba nacional en el mes de diciembre. El día de hoy, estimados colegas, trabajamos la subprueba de habilidades generales, específicamente comprensión lectora. Y para ello, pues en sala ya contamos con la presencia del doctor Luis Zapolín, a quien sin mayor dilación voy a dar pase, y a ustedes, colegas, quiero pedirles que lo recibamos con fuertes palmas. Profesor Luis, buenas noches y bienvenido. ¿Cómo está, profesor Reimer? Un gusto una vez más estar aquí con ustedes, estimados colegas. Vamos a iniciar entonces, tal como dijo el profesor Reimer, con lo que corresponde a la subprueba de habilidades generales, ¿no? Bueno, sin mayor dilación, vamos a iniciar, colegas, porque tenemos solamente una horita. Vamos a revisar, como lo vamos a hacer en el transcurso de estas semanas, lo relacionado a los textos, específicamente los que nos entrega el ministerio, ¿no? Por ejemplo, lo que ustedes ven aquí es el texto número 4 del examen del año 2018. Vamos a ver o vamos a tratar de revisar en la medida de lo posible, en realidad, todos los exámenes o todas las pruebas de comprensión lectora. Y se van a percatar, colegas, que todo lo que nosotros estamos realizando aquí justamente se ve reflejado en las pruebas. A ver, arrancamos. Comenzamos con el texto 4. Evidentemente ya tenemos que mentalizarnos que los textos que nos van a brindar van a tener cierta extensión. Esto, como ya les mencioné en una ocasión, se debe a que se sobreentiende que los docentes tenemos práctica lectora y por tanto no vamos a tener ningún inconveniente en realizar una lectura concienzuda. A ver, partiendo entonces de ese postulado y tratando de utilizar nuestra estrategia que habíamos hablado en la sesión anterior en relación al anclaje. Recordamos rápidamente qué es el anclaje. El anclaje consiste en que a medida que uno va leyendo un texto, sobre todo un texto que tenga una cierta extensión como la que ustedes ven aquí, vamos capturando o vamos tomando ciertas ideas y las vamos anclando. Es decir, en otras palabras, vamos fijando ideas. Esa es la intención de esta estrategia. Por cada párrafo, por lo menos tenemos que fijar una idea. Vamos a ver cómo nos va. A ver, tenemos el texto número 4. Un conjunto de documentos internos de la industria azucarera estadounidense, entre reportes anuales, revisiones internas de investigación, correspondencia con investigadores, etcétera, fueron publicados en septiembre del 2016 en la revista especializada JAMA Internal Medicine. Muy bien. Hasta aquí, ¿de quién nos ha hablado? De unos documentos internos de la industria azucarera estadounidense. Es lo único que necesito destacar por ahora. ¿Está bien? Muy bien. El examen de estos archivos, junto con evidencia relativamente reciente sobre los incentivos otorgados por parte de la industria azucarera a académicos alineados con sus intereses corporativos, sugiere que las últimas 5 décadas de estudios sobre la relación entre nutrición y enfermedades cardíacas, incluyendo muchas recomendaciones actuales de nutrición, han sido moldeadas por la industria. Segunda afirmación. Esos documentos sugieren que los estudios en las últimas, 5 décadas han sido en relación a la nutrición y enfermedades cardíacas han sido moldeadas por la industria. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos hasta este momento? Lo que tenemos es una posición bastante clara en relación al tema. ¿Cuál es el tema? La industria azucarera estadounidense. Ese es el tema. Pregunta, ¿qué se dice sobre la industria azucarera estadounidense? Lo que se dice es que aparentemente en las últimas 5 décadas ha habido una alteración sobre los estudios relacionados a la nutrición y enfermedades cardíacas. Esas alteraciones se han dado por esa misma industria. Muy bien. ¿Por qué es tan importante establecer este patrón?
Es importante porque nos permite establecer la idea principal, por lo menos, del primer párrafo. Entonces, ya estamos ubicando la idea. Muy bien, a ver, bueno, la colega me indica que se escucha un eco. Bueno, a ver, vamos a verlo, vamos a verlo. A ver, colega, mientras vamos fijando esto, ¿ya? Ujú. Ya. A ver, bueno, no hay nadie que tenga el micrófono activo, así que no tendría por qué escucharse seco, colega. Lo que sucede es su equipo probablemente, ¿no? Está con dos dispositivos quizá por ahí, por eso el eco. Puede ser uno de esos factores. A ver, vamos, recomendación. Salga de la sala y luego ingrese otra vez. Ahí va a ver que se recupera la señal. Continuamos. Entonces ya tenemos una afirmación bastante fija. Recuerden, colegas, que en el examen las preguntas o los textos que nos van a dar van a ser esencialmente de dos tipos nada más. Hablamos la clase anterior también de eso. Los tipos que nos van a vender de textos son expositivos informativos, como el que ustedes ven ahí, y narrativos. Básicamente son dos tipos. ¿Puede haber textos de carácter argumentativo? Sí, pero no son 100% argumentativos, ¿no? Siempre prima o domina una secuencia dominante y una secuencia dominante expositiva, como ocurre hasta ahora aquí. A ver, seguimos leyendo. Entonces, hemos fijado una idea. Industria azucarera estadounidense, alterado supuestos resultados. Los documentos muestran que un grupo comercial llamado Sugar Research Foundation, conocido hoy como la Asociación Azucarera, pagó a 3 investigadores de Harvard el equivalente a $50,000 actuales para publicar en 1967 una revisión de los estudios sobre el azúcar, la grasa y las enfermedades cardíacas. ¿Hay algo, profesor, que tenga que subrayar aquí? No. ¿Por qué razón no subrayo nada? Porque toda esta información, estimados colegas, simplemente está sirviendo de apoyo para nuestra afirmación inicial. ¿Lo recuerdan? El grupo del azúcar escogió cuidadosamente los estudios que se utilizaron para la revisión y el artículo resultante, publicado en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine, minimizó el vínculo entre el azúcar y las afecciones al corazón y difamó a las grasas saturadas. Esta parte sí tendría que subrayarla. Este artículo, ¿no? Este artículo publicado por investigadores de Harvard, con evidente influencia de esta asociación, minimizó los vínculos entre el azúcar las enfermedades al corazón y le echó la culpa a las grasas saturadas. Muy bien. Sigo leyendo. Aunque el tráfico de influencias desvelado en los documentos ocurrió hace 50 años, tal como lo ha dicho en el primer párrafo, informes más recientes muestran que la industria del azúcar continúa ejerciendo su influencia en la ciencia de la nutrición. En 2015, un artículo en The New York Times reveló una conocida empresa de bebidas gaseosas había otorgado millones de dólares como financiamiento a investigadores que minimizaron la relación entre las bebidas azucaradas y la obesidad. Otro ejemplo de ese tráfico de influencias. En junio del mismo año, la Associated Press informó que los fabricantes de dulces estaban financiando estudios que aseguraban que los niños que comían dulces tendían a pesar menos que aquellos que no lo hacían. Muy bien, otro ejemplo. Profesor, ¿hay algo que tenga que subrayar? La sugerencia siempre es la siguiente, estimados colegas. ¿Hay que subrayar? Sí, pero subrayemos solamente afirmaciones. Profesor, ¿ejemplos es necesario subrayarlo? No. Si nosotros tenemos fija una afirmación, la del tráfico de influencias por industrias azucareras para beneficiarse de supuestos estudios que ellos mismos financian, no hay necesidad ya de subrayar ejemplos. Solamente los consultaremos si las preguntas así lo requieren. Sigo bajando, sin embargo, ya fijé mi idea. Sigo bajando. Ahí tenemos un párrafo un poco más extenso. Las revelaciones de Hama son importantes porque muestran los orígenes de un esfuerzo sostenido de la industria azucarera para manipular el debate, aún vigente, sobre los daños relativos a los azúcares y las grasas en la salud. ¿Podré subrayar esto? Tal vez. Es una reafirmación de lo que está en el primer párrafo. La polémica empezó en 1960, cuando varios estudios comenzaron a señalar una relación entre dietas altas en azúcar y enfermedades cardíacas.
Al mismo tiempo, un grupo de científicos comenzó a investigar una teoría rival que establecía que las grasas saturadas y el colesterol generaban un mayor riesgo de ocasionar enfermedades del corazón. Si nos damos cuenta, colegas, este párrafo, el cuarto, está ampliando la información del primer párrafo. Así que sigo leyendo, no hay necesidad todavía de subrayar nada porque ya tenemos la idea fija del primer párrafo. Fue en este contexto que la Sugar Research Foundation comenzó a hilar estrategias para mover el debate a su favor, echándole la culpa a las grasas saturadas. Los documentos publicados por JAMA muestran que en 1964, John Wixon, un alto ejecutivo de la industria azucarera, discutió un plan con otros miembros de la industria para influenciar a la opinión pública mediante estudios y programas legislativos, ¿no? Aquí podría subrayar la presencia de John Hickson, quizá. Propuso contrarrestar los descubrimientos alarmantes sobre el azúcar con una investigación patrocinada por la industria, lo mismo que ya hemos visto en el primer párrafo. Después podemos publicar los datos y refutar a nuestros detractores, escribió. En 1965, Hickson reclutó a los investigadores de Harvard para escribir una revisión que desacreditara los estudios anti-azúcar. Les pagó un total de $6.500 de la época, que actualmente equivalen a $49.000. Hickson seleccionó los artículos que tenía que revisar y les aclaró que quería resultados a favor del azúcar. Tráfico de influencias, lo que ya hemos visto. Solamente estamos agregando la presencia de Hickson. El doctor Mark Hested, uno de los investigadores de Harvard, tranquilizó a los ejecutivos azucareros. Estamos muy conscientes de su interés particular, escribió, y lo cubriremos tan bien como podamos. Muy bien, tráfico de influencias, presencia de Hickson, ampliación de la información mencionada en el párrafo 1. Siguiente párrafo. Según apunta hoy un investigador de la Universidad de California, la industria del azúcar hizo algo muy inteligente en ese entonces. Los artículos que se dedican a revisar varios estudios sobre un tema determinado tienden a darle forma a la discusión científica sobre dicho tema, especialmente cuando son publicados en una revista de gran prestigio. Muy bien. De hecho, el artículo financiado por la Sugar Research Foundation pudo haber jugado un rol importante como insumo en las políticas de salud posterior. Los efectos a largo plazo. Tampoco pudo haber sido casualidad que en 1978 el doctor Hested se convirtiera en el director de nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde ayudó a esbozar las normas alimentarias oficiales de este país. El mismo doctor quien hizo justamente ese estudio, según el texto. Durante varias décadas, los médicos animaron a la gente a reducir su ingesta de grasas, lo que ocasionó que muchos consumieran alimentos bajos en grasa, pero con alto contenido de azúcar. Por ese estudio, por esa influencia. Hoy en día, estos alimentos son considerados por los expertos como un factor clave para explicar la crisis de obesidad que se vive en varios países, tanto ricos como pobres. Si bien en nuestros tiempos la discusión sobre el rol del azúcar en la salud ha regresado a las primeras planas, la evidencia parece apuntar a que, de no haber sido por la eficiencia de las tácticas de la industria azucarera, podríamos haber ahorrado mucho tiempo en el debate. Es decir, que si no hubieran realizado ese tráfico, ¿no?, de información, de influencias, ahora hubiéramos ganado más tiempo y no estaríamos quizá con estos problemas como ahora tenemos en relación a la obesidad. Muy bien. Antes de ver las preguntas, esto es algo que debemos acostumbrarnos a hacer, mis estimados colegas. Primero, en relación a lo que hemos subrayado, simplemente me pregunto dos cosas. ¿Cuál es el tema y cuál es la idea principal? Antes de ver las respuestas, ya debo tener una buena noción. El tema obviamente gira en torno a la industria azucarera estadounidense, ¿no? ¿Qué es lo que se dice de la industria azucarera estadounidense? Que realizó una serie de tráfico de influencias para que ciertos estudios estén a favor de sus intereses, en desmedro de las grasas saturadas. Listo. Muy bien. Eso es todo. Una vez que tengo fija esa idea, recién parto a las preguntas. Así que vamos a revisarlas conmigo. A ver, recuerden que hay dos respuestas posibles, pero una de ellas es solamente posible en un determinado contexto. Entre los siguientes hechos presentados en el texto, ¿cuál ocurrió primero? Esta es una pregunta simplemente es una pregunta literal, es extremadamente literal, no hay mucho que pensar en realidad. A ver, el doctor Mark Herzberg llegó a convertirse en el director de nutrición. Esto ocurrió después todavía, ¿no? Ya.
John Wixon y sus colegas discutieron un plan con el objetivo de redireccionar la opinión pública sobre los efectos que genera el azúcar en la salud. ¿Ya? La prensa informó que algunas empresas financiaban estudios que aseguraban que los niños que consumían dulces tendían a pesar menos que aquellos que no lo hacían. Eso ocurrió después. Primero fue el plan definitivamente. Aquí no hay mucho que pensar. Es bastante literal. En realidad la respuesta es la B. Aquí no hay mayor estrategia que simplemente revisar la información de manera directa, colegas. O sea, no hay una estrategia en sí, ¿no? Solamente se trata de revisar la información de forma directa en el texto. Así que continuamos. Este tipo de preguntas va a venir en el examen. A ver, ahí no debemos fallar, no debemos fallar. Vamos con la 17. ¿Cuál es el tema central del texto? Ya hemos hablado que el tema gira en torno a esa industria azucarera, ¿no? ¿Qué es lo que hizo la industria azucarera? Bueno, alteró los resultados de una investigación a su favor. ¿Cuál será la respuesta, estimados colegas? Muy bien, tenemos ahí una respuesta. Muy bien, colega Alejandrina. Es la C. Clarísimo, ¿no? Muy bien. Perfecto. ¿Ven? De todas maneras nos van a preguntar en relación a ello. Seguimos bajando. Esta es una pregunta inferencial, por si quieren saber. No olviden que todas preguntas de tema o idea principal son inferenciales. En el penúltimo párrafo se presenta la siguiente cita. Estamos muy conscientes de su interés particular. ¿En qué consiste el interés particular de esa empresa azucarera al que se refiere la cita? A ver, esta es una pregunta inferencial. Obviamente ese interés particular se refiere a que esa industria azucarera tenía ciertos intereses para quedar bien, ¿no? En relación a la mala fama que le estaban haciendo sobre el vínculo del azúcar con ciertas enfermedades cardiovasculares. Eso lo menciona en el texto y lo hemos mencionado en la idea principal. ¿Cuál es la respuesta, colegas? ¿A qué se refiere ese interés particular? A ver. La A. Muy bien, colega Alejandrín, excelente. En procurar que la opinión pública desconozca la relación entre el consumo de azúcar y las enfermedades cardiovasculares, echándole la culpa a las grasas saturadas, ¿no? Excelente. Muy bien, ¿ven? Es pregunta inferencial, por cierto, ¿ah? Por cierto. Pero si se han dado cuenta, colegas, esta pregunta inferencial, ¿de dónde ha venido? De la idea principal. Todo ha venido de la idea principal que hemos subrayado y hemos destacado al inicio del texto. Nada más. Sigo leyendo. A ver, dice aquí, ¿cuál de las afirmaciones siguientes se puede concluir a partir de la información del texto? Ya. La pregunta 19 también es una pregunta de inferencia. Si nos piden una conclusión, evidentemente, nosotros, a ver, les digo algo así rapidito, ¿ya? Escuchen bien, colegas, para que lo tengan en cuenta el día del examen, el 9 o el 11, depende del día que den. Si nos piden a nosotros, del texto se puede inferir, o cuál de estas afirmaciones se puede concluir, pero no nos dicen de qué parte, simplemente nos dicen concluir o inferir del texto, pero no nos dicen de qué parte exactamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Uno, recordar la idea principal. Y a partir de la idea principal, marcar una respuesta. A ver, ¿cuál es la idea principal? Bueno, el hecho de que las empresas azucareras, ¿no? Financiaban ciertas investigaciones a su favor. Muy bien. Cualquier respuesta que marque tiene que girar en torno a eso. ¿Cuál es la respuesta, colegas? Descarto la A. Descarto la A, porque la A me habla solamente de Mark Herzberg y no es algo muy específico. Y la pregunta es concluir a partir de la información, si se dan cuenta. A ver, vamos a ver. Descarto la A. La C nos dicen los colegas aquí. A ver, vamos a ver. Los estudios financiados por la Asociación Azucarera, que fue la que se llamó después, ¿no? Fueron publicados en una revista prestigiosa para influenciar a la opinión pública. ¿Por qué razón esa es una conclusión del texto? Porque según el texto, las empresas azucareras hicieron justamente eso, ¿no? Hicieron justamente eso, cambiar a su favor eh, ciertos estudios para que hablaran bien de ellos.
Por lo tanto, lo hicieron ¿con qué finalidad? Para influir en la opinión pública. Espero que se hayan percatado de este detalle, colegas. ¿Por qué no hemos elegido la A? Porque la A también parece, ¿ah? La A parece también una conclusión. Pero ¿por qué no la hemos elegido? Porque aquí nos habla de la conclusión a partir de toda la información del texto. Quiero que entiendan bien eso. En el examen les van a preguntar así. Cuando nos pregunten también la inferencia y no nos digan exactamente de qué punto, se debe sobreentender que es de todo el texto. Y si es de todo el texto la inferencia o la conclusión, vayan siempre la idea principal. Ahí está la respuesta. O sea, cualquier respuesta que marquen tiene que estar ligada a la idea principal, tal como ocurre ahí, con la C. Muy bien, colegas. Y la 20. A ver, según el texto, el autor afirma que la industria azucarera continúa ejerciendo hoy en día su influencia en la ciencia de la nutrición y menciona algunos hechos para apoyar esta afirmación. ¿Cuál de los siguientes es uno de estos hechos? Esta es una pregunta simplemente literal, no solamente tendría que verificar en el texto la información. Así que, a ver, vamos. John Dixon propuso, no, esto no tiene nada que ver con lo que está ejerciéndose hoy en día. Los fabricantes de dulces financiaron estudios que aseguraban que los niños que comían dulces tendían a pesar menos que aquellos que no lo hacían. Sí, esa es una de las cosas que menciona en el texto, 2015. Un grupo de científicos investigó una teoría según la cual las grasas saturadas generan un mayor riesgo que el azúcar. No, en ningún momento dicen algo así. ¿Cuál sería la respuesta? Clarísimo, es la B, ¿no? Muy bien, colegas. Esa es una pregunta de nivel literal, nada del otro mundo. Listo. Perfecto, colegas. ¿Cuánto tiempo nos ha tardado en contestar así de manera concienzuda cada pregunta y de manera acertada? Nos ha llevado, es la B, por cierto, la 20 es la B. Nos ha llevado aproximadamente 20 minutos, ¿no? Un tiempo bastante prudencial. Recordando que cuando hacemos una lectura silenciosa, el tiempo se corta a la mitad. O sea, si hemos demorado 20 minutos en responder todas estas preguntas, en el examen seguramente podrán hacerlo ustedes en 10 minutos. ¿Ya? Vamos, muy bien. Seguiremos viendo los textos posteriormente. Ahora vamos a continuar con lo siguiente. Muy bien, colegas. Lo que vamos a tener a continuación, no olviden que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pueden hacerla a través del chat o levantando la manito y gustoso les daremos el pase. ¿Ya, colegas? Vamos a ver. Lo que vamos a ver ahora va a ser un repaso sobre la inferencia, el tema que vimos también la clase anterior. ¿Por qué es tan importante hacer un repaso de la inferencia? Porque justamente las preguntas de inferencia son las que mayor problema traen en el momento del examen. Ahí es donde está el talón de Aquiles de la mayoría de nosotros, ¿no? Por eso tenemos que hacer este repaso. A ver, colegas, vamos aquí conmigo. Primero debemos recordar lo que ya les había informado hace un instante. Acostumbrémonos a extraer la idea principal de todos los textos. En el examen, si nos dicen, del texto se infiere, del texto se deduce qué, pero no nos dicen de qué parte exactamente, debo yo partir de la idea principal. Recuerden bien eso, por favor. Recuerden que para extraer la idea principal simplemente me pregunto qué se dice del tema, cuál es la idea que mejor resume el texto o qué idea afirma o sostiene el autor. Son tres preguntas que me van a servir muchísimo para ubicar la idea principal. Pero de todas estas, yo les aseguro que es la primera la que domina. O sea, si yo me debo preguntar, ¿qué se dice del tema? Y la respuesta será obviamente la idea principal, que no es otra cosa que una afirmación. Muy bien. Sigo pasando. Vamos a seguir revisando ideas. Muy bien. Recordemos, de acuerdo a la taxonomía de Benjamin Bloom, que habíamos visto también en la sesión anterior, en el examen solamente se van a basar justamente en este tipo de taxonomía. Nos van a hacer preguntas relativas al recordar y el comprender, simplemente, y va a llegar máximo hasta aquí, analizar y aplicar. No, ya no va más allá. Es muy poco probable que nos den preguntas de nivel crítico, si quieren llamarlo así, ¿no? Es muy poco probable. Normalmente no se llega a este punto. A los que son de comunicación, estimados colegas, a ellos sí les van a preguntar, ¿ya? Pero
Si no eres de comunicación, no hay ningún problema. Hasta aquí nada más llega. Muy bien, la mayor parte de preguntas, como ustedes lo han podido comprobar en el examen del 2018, y luego comprobaremos también lo mismo en los otros exámenes, se van a percatar que se relacionan con el nivel más básico, que es el nivel literal, solamente de comprensión y de extracción de información. Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal, colega Violeta? ¿Cómo está? Muy bien. Entonces, solamente era para mostrar y recordar un poco que en el examen se toma en consideración la taxonomía de Benjamin Bloom, ¿no? Muy bien. A ver. Aquí están, una vez más, algunas preguntas inferenciales típicas del examen. Todo lo que tiene que ver con el tema, con la idea eje, que es el tema, o el texto versa, que es el tema, la idea principal o la afirmación principal, son preguntas inferenciales, se consideran inferenciales. Como lo mencioné, a pesar de que el tema o la idea principal esté literalmente en el texto, igual se considera una pregunta inferencial porque implica siempre un proceso de síntesis, de relación. Por eso se considera una pregunta inferencial. Muy bien. Ahora bien, buenas noches, colega Esther. Ahora bien, lo más clásico es que simplemente nos pregunte, del texto se deduce, ¿no? Ya saben, colegas, si nos preguntan del texto, voy a la idea principal, rapidito. Cuando no me dicen de este párrafo del texto o de acuerdo a lo que dijo tal persona se deduce, si no me dan un aspecto específico, yo debo inferir de que van a la idea principal, rapidito. Del texto se infiere, del texto se colige. Es poco probable que nos pregunten del texto se colige. Lo más probable, colegas, es que nos pregunten del texto se concluye qué, tal como acabamos de ver en esa pregunta del texto número 4, ¿ya? Colige no. Yo les aseguro que no les van a preguntar del texto se coligen. Jamás lo he visto. Dudo mucho que esta vez también sea así, ¿no? Se entiende implícitamente, eso sí nos pueden preguntar. Cuando nos dicen se entiende implícitamente, nos están dando a entender que debemos buscar información que no es obvia, que no es directa, que nosotros debemos sobreentender. Se sobreentiende del texto o las famosas preguntas de traducción o aquellas que buscan la causa de algo. ¿Por qué? ¿No? Todas estas son preguntas inferenciales. Lo más clásico en el examen, tema, idea principal y que nos pregunten directamente del texto se deduce qué. Listo. Nada más. Muy bien. A ver, vamos a ver. Vamos a recordar y a repasar algunos tipos de inferencia de Juan Cruz Ripoll, que habíamos visto ya en la clase anterior, pero que ahora vamos a repasarlos con un poco más de ejemplo. ¿Está bien? Para tenerlos en cuenta. Profesor, ¿esos tipos de inferencia van a venir en el examen? Sí, son del examen. Son para tenerlos en cuenta. Cualquiera de estas formas son posibles. A ver, pero vamos a entenderlas una a una. Comenzamos. Tenemos lo que se conoce como la inferencia léxica. La inferencia léxica busca dar cohesión al texto relacionando referencias y referentes. A ver, por ejemplo, la entrada y salida de aire de nuestros pulmones se produce por dos movimientos, la inspiración y la expiración. Ambos. La palabra ambos, ¿a qué alude? Profesor, eso es obvio, alude a los dos movimientos. Ese tipo de preguntas van a venir en el examen. O sea, colegas, lo que tratan de verificar es qué tan buen lector, qué tan buenos lectores somos como para identificar este tipo de referenciaciones. ¿Me entiende? ¿Ambos a qué se refiere? A los dos movimientos de inspiración y de expiración. Se realizan por la acción de los siguientes músculos. Los siguientes músculos, ¿a quién se refiere? Diafragma, intercostales y los rectos abdominales. Listo. ¿Lo ven? Esos son los dos tipos de referencias clásicos, ¿no? Con sus respectivos referentes. Muy bien. Claro que hay formaciones un poco más complicadas, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen lo siguiente,
iremos a dar examen al colegio Luzuriaga. Ahí nos esperan los demás profesores. Ahí, ¿a qué se refiere? Bueno, el colegio Luzuriaga, ¿no? Punto. ¿Lo ven? Referencias y referentes. Ese tipo de preguntas son comunes. Averiguar el significado de palabras y expresiones desconocidas a partir de la información que ofrece el texto. Ojo, aquí no necesitamos ser diccionarios andantes. Esto que quede muy claro. Lo que mide el examen o lo que mide el tipo de inferencia léxica no es qué tanta es nuestra retentiva o qué tanto es nuestro bagaje lexical. Una persona común y corriente maneja más o menos unas 1.500 a 2.000 palabras. Un profesional de la educación como nosotros, más o menos tiene un dominio entre 3.000 a 3.500 palabras. ¿Por qué razón? Porque practica la lectura. Y por ende, obviamente, su bagaje lexical es muchísimo más amplio. Pero, profesor, las preguntas de inferencia léxica miden eso, o sea, ¿qué tanto conozco yo de las palabras de un diccionario? No, mide nuestra capacidad para inferir el significado de algo a partir de la información con la cual nosotros nos enfrentamos. Nada más. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, aquí estaba revisando un diccionario, ¿no? Eh, por ejemplo, si digo lo siguiente, se armó un tremendo guirigay durante la fiesta que impedía escuchar al orador. Kirigay, obviamente, de acuerdo a este contexto, significa bulla, griterío, bullanga. No necesito saber o tener un diccionario al lado para saber que eso significa Kirigay. O sea, eso es bastante obvio. ¿Lo ven? Igual sucede aquí. El ñango, sopa caldo, desparramado en el suelo, había tafagado, incomodado, asfixiado a todos los presentes en la cena de despedida. Era un olor insoportable. Como el olor era insoportable, obviamente yo puedo inferir que atafagado quiere decir que se ha incomodado, ¿no? Que ha incomodado, que ha alterado. Muy bien. Aunque lo cierto es que la mayoría de asistentes eran pelafustanes con aspecto astroso, incapaces de enarmonar ningún tipo de queja al ínclito anfitrión, organizador de la cena, es decir, que si no podían protestar ante el anfitrión, ¿qué será pelafustanes? Ah, profesor, deben ser unos pobres diablos, unos don nadies. Con aspecto astroso, si son unos don nadies, probablemente tengan un mal aspecto. Así que astroso querrá decir algo así como mal aspecto. Incapaces de enarmonar ningún tipo de queja. Ah, dirigir, dar. No necesito un diccionario, simplemente con el contexto lo estoy suponiendo. Y así ocurre con todo lo demás. Recuerden que el examen de comprensión o la parte que corresponde a comprensión lectora no es un examen de cultura general. Es un examen que nos pide justamente desarrollar habilidades. Nos pide inferir. Esa es la idea, ¿ya? Así que hay que descartar esa idea, ¿no? Comprensión lectora no es cultura general, ¿ya? Es de acuerdo a la información que nos den el texto, nosotros tenemos que inferir información, nada más. Listo. Muy bien. Este tipo de preguntas, muy comunes también. Yo recuerdo siempre uno de los exámenes, tal vez lo vamos a ver, pero recuerdo un examen que decía algo así, ¿no? Eh, y entonces el mozo terminó de escanciar las copas con el dulce vino. Y la pregunta era, ¿qué era escanciar? Escanciar es, de acuerdo a ese contexto, servir el vino en las copas. Era obvio, o sea, no necesitaba ningún diccionario, eso era súper obvio. Pero muchos colegas decían, y yo escuché esa queja, ¿no? ¿Cómo nos van a preguntar escanciar? ¿Acaso nosotros somos diccionarios? No, no somos diccionarios. Pero el contexto era bastante evidente, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una parte en el examen donde decía incluso por ahí un texto, ¿no? Era tan aonio que no sabía ni cuánto era uno más uno. Tonto. Obvio, aonio es tonto de cortos alcances. No necesito un diccionario para inferir ese significado. Tengan en cuenta esto, colegas. Estas preguntas van a venir.
Hasta aquí, colegas, para ver el todo tipo de inferencia. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Profesor, entonces en una comprensión de texto con palabras como usted me está manifestando, debo parafrasearlo de alguna u otra forma para que pueda tener coherencia. Muy bien, colega. No, en realidad no tendría necesidad de parafrasearlo, ¿no? Porque para parafrasear necesitaría comprender. Y si obviamente me enfrento a una palabra que desconozco totalmente, es evidente que esa técnica o estrategia, perdón, no sería muy dable. O sea, no me daría ningún buen resultado. Lo que tengo que hacer, colega, es guiarme de la información que tengo adjunta para poder inferir el significado de la palabra. Nada más. Eso es todo lo que tengo que hacer, ¿no? Por ejemplo, a ver, si en el examen viene lo siguiente. A ver, vamos a ver otra palabra de mi diccionario aquí, ¿ya? Bueno, todo está sencillo en realidad. Vamos a ver mejor otro por aquí. A ver, por ejemplo, si en el examen viene lo siguiente. A ver, como no veía nada en la noche, lo único que le quedó fue encender su hacha para poder ir por todo el camino oscuro. Hacha. Alternativa A, herramienta. Alternativa B, arma para cortar leña. Alternativa C, eh, antorcha. Bueno, de acuerdo al texto sería antorcha, ¿no? Ujú. Muy bien, muy bien. Clarísimo, ¿no, colegas? Y efectivamente, si buscamos hacha, hacha es antorcha. Ya, así aparece. Muy bien. Entonces, obviamente, es la alternativa C, ¿no? Es por deducción simple, ¿no? Otro ejemplo muy clásico, que una vez lo leí en alguna ocasión, decía lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el asesino cogió su enorme yatagán y le cortó de un solo tajo la cabeza. ¿Qué será un yatagán? Es bastante obvio. ¿Qué creen, colegas, que es un yatagán? El asesino cogió el enorme yatagán y le cortó de un solo tajo la cabeza. ¿Será un martillo, una lechuga, una espada? Obvio, es un tipo de Machete, espada. profesor. Muy bien. Bueno, claro, puede puede entenderse como un machete, ¿no? Claro que sí. Pero específicamente es un tipo de espada, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces ahí está, o sea, la respuesta es bastante obvia, ¿no? Muy bien. En el examen va a ser bastante claro el contexto, ¿ah? Recuerden eso, colegas, o sea, el contexto va a ser muy, pero muy claro. No nos van a dar espacio para nosotros pensar que sea otra la respuesta, ¿ya? Hay que estar atentos nada más, hay que leer con mucha atención y mucha paciencia. Tipo de inferencia explicativa. Bueno, aquí el ejemplo no es muy bueno, pero solamente les quiero, no es muy bueno porque en realidad no me da digamos, forma. Así que solamente lo explicamos. Establecen relaciones de causa-efecto que no están explícitas en el texto. Es decir, por ejemplo, en el examen nos pueden dar un efecto, una situación que es una consecuencia de algo, y nos preguntan simplemente qué originó este problema. Nada más. Por ejemplo, puede comenzar el texto diciendo que hay un grupo de manifestantes que están yendo en contra, que están marchando en contra de los ajustes económicos que el país ha tenido que realizar debido a la guerra, ¿no? Entonces nos preguntan cuál será el efecto, si estamos hablando de un estado totalitario, o sea, ¿qué hará ese estado con esos manifestantes? ¿Aceptará su marcha? ¿Les recibirá con los brazos abiertos o los reprimirá? Si es un estado totalitario, probablemente los reprima totalmente, ¿no? Entonces, este tipo de inferencia explicativa va a eso. Es decir, que nos preguntan, esto es lo que pasó o esto es lo que está pasando. ¿Qué es lo que originó este problema de acuerdo a la información con la que cuenta? ¿O qué consecuencias tendrá esta actuación en relación a la información con la que tengo? ¿Lo ven? Por ejemplo, si nosotros sabemos que Taiwán es una isla, que es una especie de estado rebelde de China, que tiene una libertad extrema, es, es de una libertad súper extrema, no es súper neoliberal.
De acuerdo al sentimiento, a la sensibilidad occidental, ¿qué sucederá cuando China invada Taiwán? Estados Unidos se quedará con los brazos cruzados, aplaudirá que invadan Taiwán o probablemente intente defender enviando armas como lo hace con Ucrania. La respuesta es bastante obvia, ¿no es cierto? Es la C. Se dan cuenta, colegas, de acuerdo a la información con la que tengo, yo puedo deducir un posible efecto, ¿no? O tal vez un origen de algo. Muy bien. Inferencia explicativa. Cualquiera que sea la respuesta, guiémonos de la información con la que contamos. Tenemos las inferencias predictivas. Como dice aquí su nombre, que se liga, por cierto, con la anterior inferencia, tenemos que hacer hipótesis sobre los sucesos del texto. O sea, tenemos que, de acuerdo a la información que tenemos que nosotros inferir qué es lo que puede suceder a continuación. Es como cuando nos cuentan un chiste. Está a mitad del chiste, nosotros ya sabemos, nos ponemos a reír seguramente porque ya sabemos cómo va a acabar el chiste, ¿verdad? Hipotetizamos. Lo mismo ocurre aquí. A ver, colegas, quisiera que lean este pequeño texto durante solamente 2 minutos. Este texto le falta el final, ¿no? O bueno, ya tiene su final el texto, ¿no? Así que vamos a hacer lo siguiente. Miren, ¿ah? A ver. Ah, bueno, aquí no. Aquí había tenido su final el texto ya. A ver, vamos a leer. Dice, un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le pidió que no olvidase traerle un peine. Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con sus compañeros y bebieron y lo celebraron largamente. Después, un poco confuso por el alcohol, en el momento de regresar se acordó de que su mujer le había pedido algo, pero ¿qué era? Un peine, ¿no? No lo podía recordar, entonces compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención. ¿Y qué fue eso? Un espejo. Y regresó al pueblo. Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. La mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar desconsoladamente. La madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas. La mujer le dio el espejo a la mamá y le dijo, mi marido ha traído otra mujer joven y hermosa, por eso estaba llorando. ¿Qué sucederá a continuación? La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija, no tienes de qué preocuparte, es una vieja. Muy bien. A ver, obviamente aquí la predicción radicaba en lo que iba a suceder después, ¿no? Que la madre cogió el espejo, obviamente si la hija está llorando, la madre tiene que coger ese regalo y se ve su reflejo a sí misma y le dice, no te preocupes, es una vieja. Ahí estaba justamente la predicción del suceso. Pero aquí podemos inferir también otras cosas, bastante sencillas. La mujer ha visto antes su propio reflejo, o sea, ¿ha visto antes algún espejo? Obviamente que no, porque sabría que el reflejo del espejo es ella misma. ¿Lo ven? Es ella misma, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy también haciendo una inferencia, claro, no del tipo predictivo, pero sí puedo inferir, ¿no? Lo que viene ahí después. Por ejemplo, si yo les preguntara a colegas, ¿qué es lo que vendría después de esta escena? Ah, que el campesino seguramente retornaría a su casa y se burlaría de las dos mujeres, ¿no? Se burlaría de ellas por no saber que es un espejo. Ahí está. ¿Cómo sé esa inferencia o cómo puedo inferir eso, cómo puedo predecir eso? Por la información con la que estoy contando ahí. Muy bien. Las inferencias predictivas no son usuales, por lo menos no las he visto en los exámenes. Sin embargo, es bueno revisarlas o tenerlas presentes. Lo que sí se ha visto en el examen son este tipo de inferencias. La inferencia informativa lógica como pragmática. Vamos a leer. Busca lograr inferir el lugar donde transcurren los sucesos del texto, los sentimientos o emociones de los personajes o el instrumento que se emplea para una acción. Es decir, que el texto no nos dice exactamente dónde ocurre, ni tampoco en qué tiempo, ni qué está utilizando la persona en esos momentos. Pero, de acuerdo a la información con la que tenemos, yo puedo inferir fácilmente o puedo inferir pensando un poco qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad?
Vamos a leer este pequeño texto. Los perros corrían de un lado a otro. Bueno, si corrían de un lado a otro debe ser un espacio relativamente amplio. Ladrando contentos, definitivamente es un espacio amplio, probablemente un bosque, un campo. A la izquierda unas niñas merendaban ciruelas en los bancos de madera. Ah, un parque parece. En el centro y más arriba, hacia el fondo, los patos y los peces comían los trozos de pan que algunos les tiraban desde la orilla del estanque. Ah, es artificial, entonces debe ser un parque especialmente diseñado, produciendo un chapoteo suave que casi no se escuchaba. A la derecha y rodeados por una pequeña valla roja, el tobogán y el columpio arrancaban miles de sonrisas a los niños más pequeños. Definitivamente es un parque. Si te fijabas bien, podías ver a las ardillas juguetonas trepar y saltar por los grandes troncos de los árboles de alrededor. Un parque enorme con suficientes árboles como para albergar ardillas. El radiante sol jugaba al escondite entre las ramas más altas de los castaños, los olmos y los pinos, hasta que la tarde llegaba a su fin. Muy bien. Fácilmente, ¿dónde transcurren los sucesos? En un parque. Muy bien. ¿Qué época del año podemos inferir que ocurre? Probablemente sea en verano. Si no, los niños no estarían hasta que la tarde llegara a su fin jugando ahí. ¿Lo ven? Son deducciones que puedo yo sacar a partir de la información que está aquí en el texto. No lo dice, pero claramente, de acuerdo a la información, la puedo inferir. Muy bien. Este tipo de textos son comunes en el examen, o perdón, de preguntas son comunes en el examen. No son muy comunes, pero sí las he visto por ahí un par de veces nada más, ¿no? Cuando nos preguntaban, de acuerdo a la información, los personajes se encontrarían probablemente en las montañas, en la playa, en el mar, ¿no? Son preguntas bastante obvias. Y por último, y no menos importante, es la inferencia pragmática o temática. ¿En qué consiste? Interpretar ciertas formas del lenguaje figurado, como las alegorías, la ironía o metáforas novedosas, o cuando se encuentra una moraleja o enseñanza en un texto. Profesor, yo soy de la especialidad de historia, yo soy de la especialidad de matemática, yo no he llevado nada de literatura, así que ¿cómo me pueden preguntar eso? Colegas, esto tiene que ver con los elementos de apreciación artística. Todo docente tiene que tener necesariamente cierta inclinación hacia la apreciación artística. Es más, por ejemplo, en el instituto pedagógico donde laboraba, hay precisamente un curso que se lleva todas las especialidades llevan, todas, desde educación física, inicial, comunicación, llevan un curso relacionado justamente a eso, ¿no? A apreciación artística. Así que aquí no es que nosotros dominemos o no ciertas figuras literarias, no, no, no. Simplemente es lo más esencial o lo más básico a partir de mi contexto general. Por ejemplo, eh, ¿por qué, por qué el otoño representa la muerte? Ah, profesor, representa la muerte porque simplemente estamos hablando del final del ciclo, ¿no? Que luego del año y que luego otra vez retorna. ¿Se dan cuenta? O sea, son inferencias temáticas sumamente comunes, son sumamente corrientes, ¿no? Tal como indica la colega Violeta aquí, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el poema. Vamos a leerlo. Hoja seca solitaria. Una hoja seca rápidamente puede significar muchas cosas. Una hoja seca es la que ha caído, el final de la vida, la vejez. ¿Y por qué está solitaria? Porque cuando morimos, morimos solos, dirán quizá algunos, ¿no? Que te vi tan lozana ayer. Lozana quiere decir joven. Que te vi tan brillante, tan rozagante, tan verde. Obviamente haciendo alusión a la vida, o sea, a la juventud. Miren, pero lo importante ayer, o sea, ¿qué está diciendo? Que la vida es pasajera. Si ayer nomás estabas bien, ahora estás hoja seca solitaria. Es algo que no necesito, digamos, pensar demasiado para poder deducirlo. ¿Dónde de polvo cubierta vas a parar? Hace una clara alusión al dónde vas a ser enterrado. El polvo es la tierra, cubierto. ¿Dónde estará hoja? Vas a quedar ahí cubierto. No lo sé.
¿Por qué? ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que si bien uno está en un lugar, no sabe dónde va a terminar. ¿Lo ven? O sea, no sabe cómo va a ser, ¿no? Su final. Lejos del nativo ramo, la rama del árbol. Nativo ramo, ¿a qué se referirá, profesor? A donde nací. Ah, lejos del lugar donde nací. Me arrastra el cierzo cruel. Es una especie de espino. Me arrastra el cierzo cruel. O sea, la vida cruel, los problemas, etcétera. Fácilmente deducible. Desde el valle a la colina. Quiere decir desde donde comencé lo más bajo en mi vida hasta lo más alto, ¿no? Donde llegué. Lo máximo que llegué. Del arenal al vergel. Arenal, la costa. Puede ser alusión a la costa o simplemente la arena, lo improductivo. Al vergel, al jardín. Vergel es el jardín paradisiaco. ¿Lo ven? Muy bien. Claro que sí, colega Violeta. Es una alegoría. Lo que ustedes ven aquí es una alegoría, un símbolo. ¿En relación a qué? A la vejez, a la muerte. Así. Lo deduzco rápidamente. Entonces, en el examen nos pueden preguntar a qué se refiere lejos del nativo ramo, lejos de su lugar de origen, de donde nació. Uno no sabe dónde va a ir a parar. Muy bien, colegas. Perfecto. Estos son los 4 tipos de inferencias más comunes que nosotros podemos encontrar en las evaluaciones. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, colegas, para pasar a la parte práctica y poder cerrar nuestra sesión de hoy. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Parece que ninguna. Vamos. A ver, vamos con la praxis, ¿ya? Para la siguiente reunión vamos a seguir viendo las preguntas del examen. Como ustedes han visto, son textos bastante extensos, ¿no? Pero igual, se aplica el mismo criterio. A ver, vamos a comenzar con este pequeño texto. Dice así. Texto 1. Había muchos senderos que bajaban y subían, que torcían, recorriendo la vida. Claramente es un texto que está haciendo lo que hemos visto hace un instante, una alegoría. Los senderos vendrían a ser la vida propiamente dicho, las personas, ¿no? Era un buen día como todos los demás, pero la hora no se borró jamás. 2 senderos se cruzaron, se miraron, se dijeron que sí. 2 personas quizá. Uno era más ancho, más agreste, el otro fino y elevado, más profundo. Aquel día se entendieron los 2 senderos, las 2 personas quizá. Al poco tiempo se unieron, se casaron, se confundieron más bien para siempre y las 2 aventuras se fundieron en una sola, formaron una sola vida, más grande, más bella. De ellos nació un camino más seguro, más firme, con kilómetros cuajados de flores, con horas largas, con el cielo nublado. Profesora, ¿hace alusión a que nació un hijito? No necesariamente, puede ser referencia a que nació el matrimonio, ¿no? O sea, el amor, ¿no? Con el tiempo, 2, 3 niños fueron apareciendo por el camino, por él corrían, jugaban, caían y se volvían a levantar, y sin darse cuenta iban llegando a una meta llena de luz, donde Dios desde siempre, como un buen padre sentado, los esperaba. Muy bien. Es decir, que es el camino de la vida, que los mismos padres han creado para los hijos. El matrimonio es como 2 senderos que se unen para convertirse en camino. Ahí está la conclusión. Y ofrecer seguridad a los hijos. Dios da para que caminen por él felices y fuertes. Excelente. Muy bien, es una muy buena alegoría en relación a la vida, ¿no? Y al matrimonio en sí. Vamos a ver. Según el texto. Este tipo de pregunta es obviamente una pregunta de forma literal. Simplemente buscamos una respuesta que esté en el texto. Un camino encontró al otro. No. Ahí dice que los caminos se encontraron. No es. La meta era llegar a Dios. Vamos a ver, la meta era llegar a Dios. Bueno, sí, lo dice en el texto. Sí, ahí está clarito. El padre los esperaba, ¿no? El matrimonio tal vez ofrezca seguridad a los hijos. No es tal vez. No, no es tal vez. No es Claro, tal vez. muy bien. Entonces Verdadero. ni hablar, ¿no? Muy bien, colegas, excelente. Esta es una pregunta literal, no hay mucho que pensar ahí, ¿no? Excelente, colegas, es la B. Muy bien, colegas. Los senderos estarían representando ¿qué cosa?
Bueno, los senderos son las personas que se A la encuentran. pareja que une sus vidas. Así es, muy bien. A la pareja que se casa, ¿no? Ahí está la A, muy bien. Miren, la pregunta, ¿se puede deducir del texto? ¿Qué podemos deducir del texto? Algo que el autor no dice, pero que yo puedo suponer. El A ver, matrimonio es como los senderos que le unen se forman un solo camino. ¿podría ser la A? No, porque la A lo dice aquí literalmente, colegas. Y recuerden que la No inferencia puede ser no literal. es, claro, la inferencia no es, no es algo que se diga literalmente. Descarto la A. ¿B o C? La B, profesor. La B. Muy bien, colegas. A ver, vamos a leer. Del nuevo camino se formarán a la vez otros nuevos caminos. Claro, en el texto no lo dice, pero yo puedo deducir fácilmente que si se ha formado un nuevo Los hijos. camino, Los se hijos, volverá a ¿no? unir, ¿no? Claro que sí, muy bien. Con otro camino, se volverá a juntar. Excelente, colegas. Y de acuerdo al texto, pregunta otra vez literal, de acuerdo al texto, ¿cuál será la respuesta aquí? Los hijos tienen un camino y una vida asegurada por cada profesor. Vamos a ver, puede ser, nos dicen la B por aquí, la A. A ver, vamos a ver. Los hijos tienen un camino y una vida asegurada. ¿Asegurada? Forjada. Bueno, el problema está aquí. Aquí en el texto nos dice que eh, el camino va a ser más seguro, ¿no? Más seguro, más firme. Le Pero dije seguridad a los hijos. claro. Ahí dice. Pero el texto Pues, dice, profesor, ujú, muy bien. A ver, vamos a ver. Los hijos tienen un camino, ya por ahí todo está bien, y una vida asegurada, forjada por los padres. Ya vamos a leerlo, vamos a leerlo. Al poco tiempo se unieron, se confundieron más bien para siempre, y las dos al final aventuras se está, fundieron en profesor, una al final sola. está. Ah, Al ya, final. vamos. El matrimonio es como El dos matrimonio es senderos que se muy unen bien. para convertirse en caminos y ofrecer seguridad a los hijos. Una cosa, colegas, es ofrecer seguridad a los hijos, eso es bastante obvio, y otra cosa es tener un camino asegurado. Entonces, ¿Serán? profesor, de acuerdo al texto al final, entonces el fin del matrimonio es tener hijos, pues, de acuerdo al Muy texto. bien. El fin del matrimonio es tener hijos. Pero, profesor, ¿dónde lo dice? En el texto. Todo el texto habla sobre eso. Dos caminos, dos senderos que se encuentran y tienen hijitos por ahí que van correteando en el camino. ¿Lo ven? Todo el texto es eso, ¿no? Ahí está. Profesor, se puede deducir también cuando dice de ellos nació un camino más seguro, también se puede deducir esta parte al decir que al final del matrimonio es tener hijos. O sea, se puede tomar esta línea Mm, o no lo ya. puedo yo inferir así. Mm, claro, pero miren, hay un problema, colegas, que esta no es una pregunta de inferencia, esta es una pregunta literal. Nos dice de acuerdo al texto, no nos dice inferir. De acuerdo al texto es literal, entonces, profesor. Es literal, es literal. Me agrada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, tengo que tomarlo tal como está en el texto. Muy bien, colegas. Y listo. Vamos con el texto número 2 para cerrar, ¿no? Aquí hay un texto un poco extenso, pero vamos a leerlo, ya unos minutos. Nació Simeón, perdón, al declinar el siglo IV en Sisán. De pequeño fue zagalillo y al frente de un rebaño de ovejas recorría las montañas. Vamos a subrayar esto de aquí. Nos habla sobre Simeón. Vecinas. Era cristiano, pero de Dios sabía poco, lo poco que le enseñaron sus padres, gente sencilla que vivía de la tierra y del pastoreo. Un amanecer al levantarse como de costumbre vio todo nevado. No pudo salir con las ovejas aquella mañana y se dirigió a la iglesia. Un monje estaba pronunciando las palabras del Evangelio. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados, bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. El zagal no acababa de comprender y preguntó a un anciano, ¿qué debo hacer para merecer la bienaventuranza? Lo más seguro, respondió el anciano, es dejarlo todo y llevar la vida de anacoreta. Muy bien. Aquí recibió un mensaje, ¿no? En otra ocasión, estando también en la iglesia, rogaba a Dios nuestro Señor que le mostrase el camino que podría servirle. Perseveró largo tiempo en esta petición hasta que se durmió y tuvo un sueño. Soñó que cavaba en la tierra para poner el fundamento de un edificio. Ya está, pensó entre sí.
Mas una voz decía, es preciso que ahondes más, que hagas más profundo el hueco. El joven cavó profundamente. La advertencia se repitió por 2 veces hasta que oyó, hay bastante, ahora podrás elevar el edificio con seguridad. Despertó del sueño, se fue al monasterio más cercano y pidió ser admitido. Tenía entonces unos 14 años. Nos están contando hasta ahora la historia de Simeón. No pareciéndole bastante rigurosa aquella vida del monasterio, al cabo de 2 años se fue cerca de Teleda, a una colonia de monjes que vivían bajo la obediencia del santo abad Heliodoro. Los otros compañeros pasaban días alternos sin comer nada. Al joven le pareció eso poca abstinencia y solo comía los domingos. Habiendo hallado una cuerda rústica tejida con mirto silvestre, se lo enrolló estrechamente al cuerpo y lo hizo con tanta violencia que se le adhirió al cuerpo y le llegó la carne hasta manar sangre. Eso fue la causa por la cual se descubrió tan áspera mortificación. El abad intervino. Los hermanos fueron despegando la cuerda con extrema dificultad, humedeciéndola. Una vez curado, el abad le despidió con buenas palabras, pues creyó que aquel fervor extremado podría ser motivo de escándalo para otros más débiles. Simeón dejó el lugar y se internó en el monte, anduvo indeciso hasta encontrar una cisterna abandonada y sin agua. Se bajó a ella y se pasó 5 días en oración. Entre tanto, sus antiguos compañeros, arrepentidos de haber perdido tan ejemplar compañía, fueron en su busca y, guiados por unos pastores, pudieron dar con él. Le ayudaron a salir de la cisterna y le rogaron que volviera al cenobio, con gran admiración del joven, que no comprendía por qué tenían con él tales muestras de afecto, pues se consideraba un gran pecador. Muy bien. Ahí nos está hablando de cómo Simeón se transformó precisamente, ¿no?, en un hombre de fe. Vamos a ver. Listo, cómo fue pasando etapa por etapa, ¿no? Primero a un monasterio que no le pareció suficiente, luego se fue a otro, a donde estaba un monje, a una colonia de monjes que tampoco fue suficiente, hasta que terminó aislándose, ¿no?, en una cisterna abandonada y sin agua. 5. ¿Qué afirmación sintetiza la idea principal del texto? Cualquier respuesta tengo que escoger a la palabra Simeón, eso es obvio. ¿Qué hizo Simeón? Bueno, según el texto, no le parecieron suficientes digamos así, las penas que él mismo se infligía, ¿no?, o las mortificaciones que él mismo se infligía. Y ahí nos habla de cómo fue yendo ese proceso. ¿Cuál será la respuesta, colegas? La búsqueda de la verdad, las rigurosas mortificaciones de Simeón, quien busca la expiación de sus pecados, ¿no? Se creía, incluso ahí nos dice, un gran pecador, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué ideas son incompatibles con el texto? Que no están de acuerdo con el texto. A ver, vamos a ver. La primera, bueno, aquí creo que hay unas respuestas ya, pero a ver, vamos a comprobarlas de todas maneras. A ver, ¿el sueño de Simeón fue al parecer una señal divina? Bueno, sí, claro, por eso le dijo, ahonda más, ¿no? Haz más hueco, no es suficiente. Ahí está, sí. Los ayunos y abstinencias de Simeón eran alternos, como hacían sus demás compañeros. Falso. Claro, él comía solamente los domingos, dice, ¿no? Una vez, porque no era suficiente. Claro, muy bien. ¿Simeón fue echado rudamente del monasterio? No, ahí dice de buenas maneras, ¿no? De buenas maneras. La 2 y la 3. Claro, es la C, colegas. Muy bien, perfecto. La 5, a ver, la 5. Aquí está, colega. La 5 es la C. Muy bien. Seguimos. La 6 es la C también. 7. ¿Cuál fue la causa por la que se descubrieron las laceraciones a las que se sometía Simeón? Esta es una pregunta literal. Según el texto, nos afirman que se había puesto una planta, ¿no? Y le hizo muchas heridas, estaba tapado, obviamente, pero se dieron cuenta que comenzó a sangrar. ¿Cuál será la respuesta? Profesor, la herida provocada por la cuerda hecha de un tipo de planta montaraz. Muy bien, la herida provocada con una cuerda hecha de un tipo de planta montaraz, ¿no? Como un cardo, nos dice ahí, ¿no? Excelente. Muy bien. Y vamos con la 8. A ver, se deduce de la lectura
Vamos con la idea principal. ¿Qué? ¿De qué nos habla el texto? Bueno, el texto nos habla sobre qué es lo que... A ver, vamos a leer la idea principal, ¿ya? Simeón mostraba su humildad, ¿eso? Claro, el texto nos habla sobre las rigurosas mortificaciones de Simeón para expiar sus pecados. De eso nos habla la idea principal. Ahora voy a la pregunta 8. ¿Qué deducimos del texto? A ver, profesor. Que debido a eso, a sus pecados, Simeón mostraba su humildad al considerarse un gran pecador. Claro que sí, esa es la deducción de la lectura, ¿no? Por eso dice, se sintió sorprendido de que tuvieran esas atenciones con él, si era un gran pecador, porque tienen esas atenciones conmigo. La B. El término ahondar adquiere el sentido de, bueno, hacer más profundo el hueco, ¿no? ¿Cuál será la respuesta ahí, colegas? Profundidad, profesor. Claro que sí. Muy bien. Adquiere el sentido de profundidad. Muy bien, colegas. Excelente, ¿no? Ahondar en el asunto. Muy bien. Profesor, Sí. cuando a veces sí, porque viene el examen de esta manera, te hace la pregunta de manera connotativa o denotativa. Se puede tomar también así. A ver, un momentito, colega, no le escuché muy bien. A ver, sí, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Ah, sí. Hay preguntas que vienen cuando dice la palabra de ahondar connota. Ya, muy bien. Listo, colega. Gracias. Ahora sí entendí la pregunta. Porque Ya. sí viene en el examen, profesor, último. Muy bien. Aclaramos este punto. Miren, colegas. Hay varios niveles. Quiero que entiendan bien lo siguiente. Si nos preguntan, el término ahondar se podría reemplazar por... ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que hay una palabra que lo reemplaza directamente, Como un ¿no? sinónimo en todo caso sería como un sinónimo. Un sinónimo absoluto de acuerdo al contexto, ¿no? Si nos preguntan así, obviamente no lo podemos reemplazar por profundidad, o sea, eso es imposible, ¿no? La otra pregunta que nos pueden hacer es la siguiente. El término andar connota profundidad. Ahí sí, profundidad. Connotación quiere decir que adquiere un significado figurado, si queremos decirlo así, en el contexto. ¿Está bien? Muy bien. ¿Ya? Por ejemplo, si nos dicen, ¿no? Se mostraba muy galvana frente al trabajo. Galvana en este texto connota ociosidad. ¿Lo ven? Flojera. ¿Lo ven? Muy bien, pero si nos pidieran la palabra galvana, se podría reemplazar por... ¿Mm? Eso sería otra cosa, ¿no? Y el acto de denotar, colega Alejandrina, implica extraer información literal, es decir, la denotación es el significado recto, si queremos llamarlo así, que tiene la palabra. ¿Está bien? Eso es denotación, ¿no? Profesor, pero Galvana, cuando usted dice términos de hablar como, yo representar como pereza también sería órgano, sería, connotación también puede ser igual, connotación sería pereza, connota, ¿no? Algana, Claro. no, Galvana. Las palabras, colegas, suelen ser polisémicas. La mayor parte de las palabras suelen ser polisémicas. ¿Qué significa que una palabra sea polisémica? Quiere decir que puede adquirir varios significados. Son muy raras las palabras en el español que no son polisémicas. La mayoría lo son. Por ejemplo, si la palabra galvana nada más. Galvana quiere decir ociosidad, pero también quiere decir un tipo de ropa. ¿Lo ven? Galvana. ¿Ya? Así que la mayor parte de las palabras en el español son justamente polisémicas. Por ejemplo, la palabra ahondar quiere decir hacer un hueco más profundo, pero también ahondar quiere decir investigar. Voy a ahondar sobre este asunto, investigar más profundamente sobre este asunto. ¿Lo ven? ¿Ya? Podría Entonces, decirse, profesor, también como puedo excavar también es, podría decirse, así, ¿no? así es, que vendría a ser su significado denotativo, como dice la colega Alejandrina, o su significado recto, si queremos llamarlo así, ¿no?
En el examen no nos van a preguntar por la denotación, nos van a preguntar por la connotación, ¿no? Hoja seca, denota. Árbol sin hojas, denota. Ahondar, denota. Cuchillo, por ejemplo, si en la frase, mujer traes puñal. Puñal denota, ¿qué cosa? Ah, traición. Ahí está. ¿Lo ven? Eso es denotación. ¿Ya? Perdón, connotación. ¿Ya? La denotación es el significado recto. El primero que aparece ahí. Muy bien, colegas, excelente. Entonces, sí, ahí, por favor, ténganlo en cuenta, connota. Connotar, significado figurado, ya, no es lo mismo que reemplazar por, no es lo mismo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, colegas? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que Todo quizá? claro, profesor. Muy bien, colegas. Muy bien. Bueno, colegas, eso ha sido todo por hoy. Para la siguiente vamos a seguir revisando más textos de los exámenes del 2018, 2019, bueno, los que encontremos por ahí. ¿Ya? Muy bien, colegas. Muchísimas gracias, profesor Reimer. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, profesor, y cuídense. Muchas gracias, Muchísimas colegas. gracias, profesor Luis.